Pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de de una posible incitación al maltrato animal, ¿verdad? Este es el caso de Pedro Sola. Hay frases que duran unos segundos al aire, pero sus consecuencias pueden durar mucho más. Y eso es precisamente lo que ocurrió con las declaraciones de Pedro Sola sobre perros. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos el conocimiento y hablamos por hablar, ¿verdad? Aquí lamentablemente él incita a hacer ciertas actitudes, actividades en contra de los animalitos, en contra de los perros, pero son privativas de la libertad. O sea, ¿cómo puede ser posible esto, no? Durante el programa de televisión expresó que le daban ganas de aventar carne envenenada para los animalitos y realizó otros comentarios relacionados con hacerles daño, como lo de las cuerdas vocales. Sus palabras provocaron indignación entre miles de personas y organizaciones protectoras de animales al considerar que este tipo de expresiones pueden normalizar la violencia contra seres vivos como consecuencia, ya que se presentó una denuncia para que las autoridades investiguen estos hechos. Aquí es donde debemos de separar la indignación de la ley. En México la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin embargo, cuando un mensaje puede interpretarse como una invitación o una normalización de violencia, corresponde a las autoridades analizar si existe una responsabilidad jurídica. Si la persona o si una persona inspira por este tipo de comentarios, llegará a envenenar o desvivir a un animal. Quien cometa este acto podría enfrentar una responsabilidad penal. Por eso es súper importante em, qué programas de televisión vemos, porque eh, hay gente que no tiene el conocimiento de lo que es un delito penal. Él puede decir, sí, hagan esto, y va otra persona y lo hace, y la persona que lo hace puede enfrentar un proceso penal real. Vamos a ver, y esto se lo explico porque es importante que lo sepan. En lo que es el Código Penal para la Ciudad de México, en el capítulo cuarto, delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad, en contra de animales no humanos. El artículo 350 bis, a quien dolosamente, dice a la letra, a quien dolosamente realiza actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal causándole lesiones, daño o alteración en la salud, se le impondrá de 1 a 2 a 3 años de prisión y de 300 a 500 veces de la unidad de medida de actualización vigente. Las sanciones previstas en el párrafo antecede que se incrementa hasta en 2 partes si ocurre cualquiera de los supuestos siguientes. Ponga en peligro la vida de la especie animal. Cuando le cause daño temporal o permanente que le provoque falta de movilidad de alguna de sus partes del cuerpo o afecte el normal funcionamiento de alguno de sus órganos. A esto se refiere cuando él menciona que les corten las cuerdas vocales, ¿verdad? Fracción tercera, se mutile con algún fin distinto a cualquier procedimiento médico veterinario relacionado con la salud y bienestar de cualquier animal. Para los efectos del presente título se entenderá por especie animal u organismo vivo o no humano sensible que posee movilidad propia, capacidad de respuesta a estímulos del medio ambiente pertenecientes a una especie doméstica silvestre, incluyendo a los animales abandonados o que se encuentren en un entorno humano. Los animales abandonados o callejeros no serán considerados como plaga. ¡Oh, qué barbaridad! La ley dice que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Es por eso que aquí en este canal te informamos de las cuestiones legales para que tú no caigas o no hagas o repitas actos que pueden llevarte a tener un proceso penal. El artículo 350 ter dice: a quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal, provocándole la muerte, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 600 a 1,200 veces la unidad de medida y actualización vigente, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de este código. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento animal previo a su muerte, las penas se aumentarán hasta en 2/3 partes.
Se entenderá por métodos que provoquen su grave sufrimiento todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata, prolonguen la agonía del animal. Se aumentará la pena hasta la mitad de la establecida a quien sacrifique animales de compañía para consumo humano. Entonces, por actos de maltrato o cuidado relacionados a este capítulo, se estará lo dispuesto en la ley local que regule la protección del bienestar de los animales vigentes. Em, Artículo 350 cuarter. A quien administre, establezca, organice o patrocine cualquier espacio destinado al sacrificio o matanza de especie de animales destinadas a lo que es abasto sin la autorización, aviso o permiso necesario vigente de las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones aplicables, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y una multa de 1,000 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización vigente como la clausura por el mismo tiempo de pena de prisión impuesta. Artículo 350 quinquies. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión a 500,000 veces la unidad medida y actualización vigente a quien utilice a un animal con fines sexuales. Se entenderá por actualización de un animal, se entenderá por utilización de un animal con fines la práctica de actos de zoerastía, la promoción o difusión que incite la misma con una venta, distribución o exhibición de materia pornográfica de animales. Se entenderá los actos por zoerastía, la realización de actos eróticos o la introducción vía vaginal o rectal del miembro viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento de un animal. Las sanciones señaladas en este artículo se incrementarán en la mitad si además de realizar los actos mencionados, la persona que los lleva a cabo u otra los capta con fotografías y videos para hacerlos públicos en cualquiera de sus medios. Luego, entonces, recapitulando, en la Ciudad de México, el artículo 350 bis del Código Penal sanciona el maltrato y la crueldad contra animales cuando se les ocasiona lesiones o sufrimientos. Por su parte, el artículo 350 ter del mismo código establece sanciones cuando estos actos provocan la muerte del animal. Es decir, la ley protege a los animales como seres sintientes y castiga a quien les cause daño. Ahora bien, ¿significa esto que quien hizo los comentarios automáticamente no es culpable, pero está incitando a que lo hagan y pues no conoce la ley? Creo que si la conociera no hablaría como lo mencionó, ¿verdad? Entonces el problema va a ser para las personas que le hagan caso a ese señor. Entonces, ahora bien, significa que en estado de derecho, ahora, en un estado de derecho nadie puede ser condenado por la presión de las redes sociales ni por la opinión pública. Corresponde al Ministerio Público investigar y determinar si los hechos pueden encuadrar en algún delito, y en su caso será el juez quien resuelva. Las organizaciones defensoras de los animales sostienen que este tipo de expresiones pueden constituir una forma de apología o provocación para normalizar el maltrato animal, razón por la cual decidieron acudir ante una fiscalía. Esa investigación será la que determine si existe o no alguna responsabilidad legal. Más allá del resultado jurídico, hay una reflexión que vale la pena hacer. Las palabras tienen peso. Cuando provienen de una figura pública con millones de espectadores, dejan de ser una simple conversación de sobremesa. Un comentario puede influir en conductas, reforzar prejuicios o incluso hacer que algunos crean que la violencia contra los animales es aceptable, pero sobre todo que no tiene consecuencias legales cuando sí las tiene. Los perros no tienen voz para defenderse en un programa de televisión, dependen de la sociedad y la ley que los protejan, porque una sociedad que normaliza crueldad contra los animales termina debilitando también el respeto por toda la forma de vida humana y también humana. La justicia decidirá si existió alguna responsabilidad penal, pero la sociedad ya está decidiendo algo que igual es importante, que el maltrato animal no puede convertirse en entretenimiento. Es importante dejar de ver estos programas porque no nos informan con respecto a la parte legal y nos pueden meter en problemas si hacemos caso de lo que se dice en ese programa. Yo lo que haría es, pues, no ver este tipo de programas, porque dice la ley
que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Y tú qué opinas?